Tenía que cruzar la Sierra Madre Occidental, una ruta pesada, pero ya la conocía como la palma de mi mano. La carretera serpentea entre montañas, con precipicios que te miran como si quisieran tragarte. Lo que me preocupaba no era el camino, sino el horario. Debía entregar la carga de acero antes del amanecer, y ya estaba retrasado. La culpa era de una tormenta que me había retenido en Zacatecas por casi un día entero. Salí al anochecer de un pequeño pueblo cerca de la sierra. El tanque estaba lleno, las llantas revisadas, y tenía suficiente café y chatarra en el asiento del copiloto como para mantenerme despierto. La noche era fría y la luna apenas se asomaba entre las nubes, pero no le di importancia. En el trabajo de camionero, uno aprende a no detenerse por nimiedades. Eran casi las 11 de la noche cuando las primeras señales de que algo no andaba bien comenzaron a aparecer. Conducía por un tramo solitario, la carretera rodeada de pinos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ni un alma en kilómetros. Fue entonces cuando vi la primera sombra. Apareció justo en la curva de un barranco. Parecía una persona, alta y delgada, parada al borde de la carretera. Estaba inmóvil, como si estuviera mirando al vacío. Frené un poco, pensando que tal vez era alguien pidiendo aventón, o, peor aún, alguien a punto de tirarse al precipicio. Pero al acercarme, la figura se desvaneció. No fue como si hubiera dado un paso atrás o corrido al bosque. Simplemente, ya no estaba. Seguro era mi cansancio, pensé, tratando de tranquilizarme, pero esa imagen se quedó en mi mente. Algo en esa figura era diferente. Seguía avanzando, pero ahora tenía los ojos fijos en los espejos retrovisores. Los bosques de la sierra parecían más oscuros de lo normal, como si absorbieran la luz de los faros. El aire dentro del tráiler estaba cargado, y por más que abría la ventanilla, sentía que me faltaba el oxígeno. Encendí el estéreo para distraerme, pero ni la música podía calmarme. Fue entonces cuando sucedió. Un grito, como jamás había escuchado en mi vida, resonó en medio del bosque. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, tan fuerte que sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. No era un grito humano, era algo mucho más profundo, más animal, más primitivo. Y antes de que pudiera reaccionar, el parabrisas explotó. Los fragmentos de vidrio salieron volando como dagas, cortándome la cara y las manos. El camión dio un brusco viraje hacia la derecha y por poco terminó en el barranco. Apenas logré enderezarlo, con el corazón a 1000 por hora y la sangre resbalando por mi cuello. Me detuve unos metros adelante, temblando, tratando de entender qué demonios había pasado. Miré el parabrisas, o lo que quedaba de él. No había piedras, ni ramas, ni nada que explicara cómo se había roto. Solo el frío viento de la montaña entrando al camión y ese maldito grito que aún resonaba en mis oídos. Bajé del tráiler con una linterna y un tubo que siempre cargo por seguridad. Quería asegurarme de que no hubiera daños graves en la cabina o en las llantas, pero, sobre todo, quería saber qué había provocado todo eso. Alrededor del camión, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Ni el canto de los grillos ni el crujir de las ramas bajo mis botas, solo el viento, helado, soplando entre los árboles. Me acerqué al frente del tráiler, iluminando con la linterna. Lo primero que noté fue algo extraño en el cofre. Había marcas, eran como huellas de manos, pero alargadas, con dedos finos y más largos de lo normal. Estaban marcadas en el polvo del camión, como si alguien lo hubiera tocado con fuerza. Ya basta, es mi imaginación, me dije, aunque sabía que no lo era. Subí de nuevo al camión, limpié los cortes de mi cara con un pañuelo y eché un trago de café para calmarme. Pero el miedo ya estaba ahí, instalado en mi pecho como un peso imposible de ignorar. Avancé unos kilómetros más, pero no tardé en darme cuenta de que algo me seguía. Lo veía por el espejo retrovisor, una sombra que corría junto al camión.
No podía ser una persona, no a esa velocidad. El tráiler iba a más de 70 kilómetros por hora y esa cosa no se quedaba atrás. Aceleré, pero la sombra también. Se movía de forma antinatural, como si flotara, como si no tuviera peso, y de pronto desapareció. Suspiré aliviado, pensando que tal vez se había quedado atrás. Pero entonces lo sentí. Un golpe seco en el techo de la cabina. Algo había caído sobre el tráiler. Esto no está pasando, pensé, mientras apretaba el volante con las manos llenas de sangre seca. Otro golpe, más fuerte, sacudió la cabina. Algo o alguien estaba allá arriba, moviéndose. «¡Bájate de ahí, cabrón!» «Srenia», grité, aunque mi voz sonaba más asustada que enojada. No hubo respuesta, pero el sonido continuaba. Algo raspaba el techo, como si uñas largas y filosas estuvieran arañándolo. Sentía cada rasguño vibrar en el metal, directo en mis nervios. Decidí no detenerme. Por nada del mundo iba a quedarme en medio de la carretera con esa cosa encima. Aceleré lo más que pude, rezando porque no se soltara una llanta o el motor se sobrecalentara. Entonces escuché un tercer golpe, pero este fue diferente. No venía del techo, sino de la ventanilla del lado del copiloto. Volteé, y ahí estaba. Una cara, o algo parecido a una cara, pálida, con ojos oscuros y profundos, y una sonrisa que se extendía más allá de lo humanamente posible. Me miraba desde afuera, aferrándose al camión con esas manos alargadas que había visto marcadas en el cofre. Grité como nunca en mi vida, y giré el volante por reflejo. El tráiler se tambaleó y por poco vuelco sobre la carretera. Pero esa cosa no se soltaba. Finalmente vi unas luces a lo lejos, una gasolinera, mi salvación. Reduje la velocidad lo justo para no perder el control y me dirigí hacia la estación, tocando el claxon como un loco. La sombra desapareció justo antes de que entrara en el área, iluminada por los focos de la gasolinera. Me estacioné de golpe y me bajé, tambaleándome, con la cara llena de sangre y el corazón a punto de salirse del pecho. Un empleado salió corriendo hacia mí, preguntando qué había pasado. Pero cuando traté de explicarlo, las palabras no salieron. El hombre miró el parabrisas roto y los cortes en mi cara y me llevó adentro para limpiarme. Mientras me atendía, me dijo algo que nunca voy a olvidar. No es la primera vez que pasa algo así por aquí. Algunos dicen que es el nahual, otros que es la llorona. Yo no sé qué sea, pero si te quedas mucho tiempo en esta sierra de noche, tarde o temprano te encuentra. Esa noche no volví a subir al camión. Dejé que amaneciera en la gasolinera, rodeado de luz y con el motor apagado. Cuando finalmente me armé de valor para continuar, ya no vi nada extraño. Pero cada vez que cruzo esa sierra, siento que algo me observa desde el bosque, esperando el momento adecuado para volver. Y créanme, nunca vuelvo a viajar de noche. No sé cómo empezar a contar esto, pero todavía me despierto en medio de la noche, con la espalda empapada en sudor, escuchando el eco de mis propios gritos en el cuarto. Han pasado ya algunos meses desde que me ocurrió, pero ese viaje sigue persiguiéndome como una sombra que nunca se va. Hay cosas que uno ve o vive en la carretera que no se pueden explicar, y otras que simplemente no se deberían contar, pero creo que esto necesito sacarlo de mi pecho, aunque solo sea para que alguien más lo escuche y me diga que no estoy loco. La noche de la que les quiero hablar empezó como cualquier otra. Había salido del estado de Chihuahua, cargando varias toneladas de maquinaria que debía entregar en Coahuila. La carretera estaba tranquila, casi desierta, como suelen estar esos caminos a altas horas de la noche. El cielo estaba limpio, sin luna, y las estrellas iluminaban el horizonte, pero no lo suficiente para romper la oscuridad aplastante que rodeaba el camión. Llevaba puesto el radio para mantenerme despierto, y entre canciones y anuncios aburridos, me entretenía platicando conmigo mismo. Uno aprende a hacer eso cuando pasas tanto tiempo solo,
Estaba manejando sin problemas cuando alrededor de la medianoche vi algo a la orilla del camino. Era un hombre, parado junto a un letrero desgastado que indicaba la salida hacia un pequeño pueblo cuyo nombre ni recuerdo. No tenía sentido que alguien estuviera ahí a esa hora. Estaba vestido con una chaqueta gruesa y rota, demasiado abrigadora para la temporada. No traía mochila, ni nada que indicara que iba de viaje. Solo estaba parado con el pulgar extendido, pidiendo un aventón. Al principio pensé en seguir de largo. Siempre nos advierten que no debemos recoger gente en la carretera, por más desesperada que parezca, pero algo en él me hizo frenar. Quizá era el cansancio o la idea de que ese pobre hombre llevaba horas esperando en la nada. Bajé la velocidad y detuve el camión unos metros delante de él. Lo vi caminar hacia mí, despacio, como si estuviera arrastrando algo invisible. Cuando subió al camión, lo primero que noté fue su olor, un aroma agrio, como a humedad mezclada con algo que no pude identificar en ese momento. «Gracias por el aventón, compa», dijo mientras cerraba la puerta con un golpe seco. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. No parecía viejo, pero su piel estaba curtida, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Su chaqueta, ahora que la veía de cerca, estaba tan gastada que apenas se mantenía entera, con agujeros en los codos y manchas oscuras que preferí no mirar demasiado. «No hay bronca», respondí, aunque una parte de mí ya estaba arrepintiéndose de haberlo subido. «¿A dónde vas?» «Lo más lejos que puedas llevarme», contestó sin mirarme, con la mirada fija en el parabrisas como si buscara algo en la distancia. Esa respuesta me incomodó, pero no dije nada. Me limité a seguir conduciendo. Intenté entablar una conversación para romper el silencio, pero él respondía con monosílabos o frases cortas. No me decía nada de dónde venía ni por qué estaba en la carretera a esa hora. Lo único que mencionó fue que necesitaba llegar a una ciudad al sur y que llevaba días intentando conseguir un aventón. Después de unos minutos, algo en el ambiente empezó a sentirse extraño. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire dentro de la cabina se volviera más denso, más pesado. Intenté ignorarlo, pensando que solo era mi imaginación jugando conmigo por el cansancio. Pero cada vez que miraba de reojo al hombre, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. No hacía nada, solo se quedaba ahí, con las manos en las rodillas, mirando fijamente al frente. Pasaron unos 20 minutos antes de que hablara de nuevo. «No debes viajar solo por estas carreteras», dijo de repente, sin apartar la vista del camino. «¿Por qué lo dices?», pregunté, intentando sonar casual, aunque su tono me había puesto nervioso. «Hay cosas que no se ven, pero que siempre están ahí, acechando, esperando». No supe qué responder. Me limité a asentir y a cambiar la estación del radio, buscando algo que rompiera la tensión. Pero el hombre continuó hablando, como si no le importara si yo lo escuchaba o no. «A veces esas cosas se suben al camión contigo, se esconden en los rincones oscuros y cuando menos lo esperas, se llevan algo de ti». Mi mano apretó el volante con más fuerza de la necesaria. ¿Qué diablos estaba diciendo este tipo? Quise detener el camión y bajarlo, pero estábamos en medio de la nada. No había luces, ni casas, ni señales de civilización en kilómetros. «¿De qué estás hablando?», le dije finalmente, tratando de mantener la calma. El hombre se giró lentamente hacia mí. Por primera vez me miró directo a los ojos y sentí que un balde de agua helada me caía encima. Sus ojos no eran normales, eran oscuros, demasiado oscuros, como pozos sin fondo que parecían absorber la poca luz dentro de la cabina. «Lo entenderás pronto», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. En ese momento, un golpe fuerte sacudió el camión. Fue tan repentino que casi pierdo el control del volante. «¿Qué fue eso?» «Swing», exclamé.
mirando los retrovisores, pero no vi nada extraño. «Ya vienen», murmuró el hombre, y su sonrisa se desvaneció. «¿Quiénes vienen? ¿Qué diablos está pasando?». No respondió. En lugar de eso comenzó a reírse, una risa baja y gutural que me puso la piel de gallina. Me giré hacia él, dispuesto a detener el camión y bajarlo de una vez por todas. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre se lanzó sobre mí. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Sentí sus manos ásperas agarrándome del brazo mientras intentaba arrancarme del asiento. El camión se tambaleó peligrosamente mientras luchaba por mantener el control. «¡Suéltame!», grité, pero él era increíblemente fuerte. En medio del forcejeo, algo extraño ocurrió. Un segundo estaba ahí, gritándome en la cara, y al siguiente, simplemente desapareció. Así, sin más. El peso de su cuerpo, sus manos en mi brazo, todo se esfumó en un parpadeo. El camión seguía avanzando por inercia, y yo apenas logré detenerlo a un lado de la carretera. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. Miré alrededor, buscando al hombre, pero no había nadie. La puerta del copiloto seguía cerrada, como si nunca hubiera subido. Entonces sentí el dolor en mi brazo. Bajé la mirada y vi que tenía marcas rojas, como si alguien me hubiera apretado con fuerza. Pero no había nadie más allí. Estaba solo en la cabina. Intenté tranquilizarme, diciéndome que quizá había imaginado todo. Pero cuando miré al asiento del copiloto, vi algo que me heló la sangre, la chaqueta rota del hombre, doblada perfectamente, como si la hubiera dejado ahí a propósito. No me quedé para averiguar más. Arranqué el camión y conduje sin detenerme hasta llegar a la primera gasolinera. Desde entonces, evito recoger a nadie en la carretera, sin importar qué tan desesperado parezca. Y cada vez que paso por esa ruta, no puedo evitar mirar al letrero desgastado, esperando no volver a verlo parado ahí. No sé qué era ese hombre, ni qué quería, pero les aseguro algo. Hay cosas en la carretera que es mejor no llevar contigo. Era finales de noviembre, esa temporada en que las madrugadas en el norte de México son frías y secas, y las carreteras parecen eternas líneas negras que no van a ninguna parte. Había salido de Monterrey temprano, con una carga de alimentos congelados que tenía que entregar en Mexicali. La paga no era mucha, pero alcanzaba para mantener la casa y enviar algo a mis hijos. La vida de un trailero nunca es fácil. Dormir en cabinas incómodas, comer en fondas baratas, estar semanas lejos de los tuyos. Pero no me quejo, es lo que sé hacer y lo hago bien. Esa tarde, mientras revisaba el motor en una gasolinera cerca de Saltillo, un colega me advirtió algo que, en ese momento, no tomé en serio. «Oye, ¿vas a tomar la libre o la cuota?», me preguntó, mientras limpiaba el parabrisas de su camión con un trapo viejo. «La libre, como siempre. Ahí me ahorro el peaje y no hay tanto tráfico», le respondí, sin apartar la vista del motor. «Ten cuidado en la Rumorosa. Últimamente dicen que han pasado cosas raras por allá. Accidentes sin explicación. Gente que ve cosas». Solté una carcajada y le di una palmada en el hombro. «Eso dicen de todas las carreteras, compa. ¿Qué sigue? ¿Que hay una bruja volando entre los cerros?», bromeé, encendiendo un cigarro. Él no se rió. Solo se quedó mirándome con seriedad y murmuró algo que apenas alcancé a oír. «No es broma. Esa carretera tiene algo». No le di importancia. Uno escucha historias como esas todo el tiempo en el mundo de los camioneros. Son más bien cuentos para pasar las noches largas o para espantar a los nuevos. Pero ahora que lo pienso, quizá debí escucharle. La Rumorosa es una carretera que no perdona. Son kilómetros de curvas cerradas, pendientes peligrosas y viento que parece querer sacarte del camino. A eso de las 11 de la noche ya estaba en ese tramo, manejando con cuidado. No había más que oscuridad alrededor. Solo los faros del camión iluminaban unos cuantos metros de asfalto y piedras. El viento golpeaba los cristales y de vez en cuando el camión se tambaleaba,
como si una mano gigante intentara moverlo de su rumbo. Encendí el radio para mantenerme despierto, pero no había señal, solo estática. La apagué, resignado a conducir en silencio. Todo estaba tan tranquilo que hasta me empecé a relajar, pero esa tranquilidad no duró mucho. A la distancia vi algo en medio de la carretera, una silueta oscura, inmóvil. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para ver mejor. Era un hombre, de pie, justo en medio del carril. Llevaba un sombrero viejo y ropa gastada, como un campesino. Al principio pensé que tal vez su coche se había descompuesto y estaba pidiendo ayuda, pero no había ningún vehículo cerca, ni luces, ni nada, solo él parado en medio de la nada. Toqué el claxon, esperando que se moviera. No lo hizo. Seguía ahí, inmóvil, mirándome. Algo en su postura me puso nervioso. Había algo raro en él, algo que no podía explicar. ¿Qué demonios?, murmuré para mí mismo. Detuve el camión a unos metros de distancia y bajé la ventana del lado del conductor. «Oiga, ¿está bien?», le grité. No respondió. Solo me miraba. Decidí bajar, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Tomé una linterna de la cabina y me dirigí hacia él, sintiendo el viento frío cortar mi piel. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que algo no estaba bien. Sus ojos no tenían brillo. Eran como dos agujeros negros que no reflejaban la luz de la linterna. Su rostro era inexpresivo, casi como una máscara. «¿Necesita ayuda?», pregunté, con la voz temblando un poco. De pronto, algo invisible me golpeó en el pecho con una fuerza brutal. Salí volando hacia atrás, como si un camión me hubiera embestido. Mi espalda chocó contra el pavimento y sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Desde el suelo, vi cómo aquel hombre, o lo que fuera, comenzaba a caminar hacia mí. Pero no caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran rígidos, como si sus piernas no funcionaran del todo bien. A cada paso, el aire parecía hacerse más frío, más pesado. «¡No! ¡Aléjese!», grité arrastrándome como pude hacia mi camión. Entonces lo vi desaparecer, no como si se hubiera ocultado en la oscuridad, sino como si se hubiera desvanecido en el aire. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, ya no. Me quedé unos segundos en el suelo, tratando de entender qué acababa de pasar. El miedo me tenía paralizado, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Me levanté como pude y corrí de regreso al camión. Cerré la puerta de golpe y la aseguré, como si eso pudiera protegerme de lo que acababa de ver. Encendí el motor y pisé el acelerador. No me importaba nada más. Solo quería salir de ahí. Mientras avanzaba, miraba constantemente por los espejos, esperando ver a esa cosa otra vez, pero no había nada. La carretera estaba vacía. Pensé que lo peor había pasado, pero me equivoqué. Apenas unos kilómetros después, las cosas se pusieron aún más extrañas. El tablero del camión comenzó a parpadear. Las luces del motor, los indicadores, todo. Era como si el sistema eléctrico estuviera fallando, pero el motor seguía funcionando. Luego, la radio, que había estado apagada, se encendió sola. No había música ni voces, solo un ruido extraño, como un crujido, acompañado de algo que no logro describir, como un lamento lejano. Intenté apagarla, pero el botón no respondía. Golpeé el panel con la mano frustrado, pero el ruido seguía ahí, cada vez más fuerte. Era como si algo dentro del camión estuviera intentando comunicarse conmigo, algo que no era humano. De repente, las luces del camión se apagaron por completo. Me quedé a oscuras, solo con la tenue luz de la luna iluminando el camino. Frené de golpe, sintiendo cómo el camión se deslizaba un poco antes de detenerse por completo. Me quedé ahí, en silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces escuché algo. Era un golpe, suave pero constante, en la parte trasera del tráiler. «No puede ser», murmuré,
tomando la navaja que siempre llevo en la guantera. Abrí la puerta de la cabina y bajé, temblando de miedo. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, iluminando con la linterna. Cada paso me costaba, como si algo invisible me estuviera jalando hacia atrás. Cuando llegué, no vi nada, pero el golpe seguía ahí como si alguien estuviera atrapado dentro del tráiler. ¿Hay alguien ahí?, grité, con la voz quebrada. El golpe se detuvo. Un silencio aterrador llenó el aire. Entonces, de la nada, la puerta del tráiler se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera arrancado. La carga de alimentos congelados salió disparada, cayendo al pavimento. Y ahí, en medio de las cajas rotas, vi algo que no puedo explicar. Era una figura, pero no era humana. Tenía la forma de una persona, pero su cuerpo parecía hecho de sombras, como humo denso que no se disipaba. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Di un paso atrás y luego otro, hasta que tropecé y caí al suelo. La cosa comenzó a moverse hacia mí, flotando, como si no tuviera peso. El frío se hizo insoportable y mi respiración se congelaba en el aire. «Déjame en paz», grité sin saber qué más hacer. Entonces todo se apagó. Desperté al amanecer, tirado junto al camión. No había rastro de la figura, ni de las cajas de alimentos. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que no había sido un sueño. Mi cuerpo estaba lleno de moretones, y el frío aún lo sentía en los huesos. Desde esa noche no he vuelto a tomarla libre. Si paso por la Rumorosa, siempre voy por la cuota, aunque tenga que pagar más. Y cada vez que veo a un colega, le advierto lo mismo que me dijeron a mí: esa carretera tiene algo. Si puedes, evítala. Y créeme, si algún día manejas por ahí y ves a alguien parado en medio del camino, no te detengas. Sigue adelante, porque tal vez lo que ves no es humano. Aquella noche salí de Monterrey con un cargamento de electrodomésticos. Tenía que entregarlos en Querétaro antes del amanecer. La ruta ya la conocía de memoria. Tomar la carretera 57, pasar por Matehuala, seguir derecho hasta San Luis Potosí y de ahí directo a Querétaro. Nada fuera de lo común. Había hecho ese recorrido tantas veces que podía trazarlo con los ojos cerrados, pero aquella vez algo se sentía diferente, aunque no supe qué era exactamente. Había pasado la primera caseta de cobro y el cielo ya estaba completamente negro. La carretera se extendía como un río de asfalto, iluminada solo por las luces del tráiler. Encendí el radio, pero apenas había señal. Al final, lo apagué y dejé que el rugido del motor y el golpeteo de los neumáticos contra el pavimento me hicieran compañía. Siempre me han dicho que el peligro de manejar de noche no son los fantasmas ni las leyendas, sino los bandidos y el cansancio. Pero esa noche aprendí que hay cosas peores. Todo comenzó alrededor de la medianoche. Había pasado Matehuala hacía poco. Recuerdo que el viento era fuerte, tanto que sacudía ligeramente el tráiler. Encendí un cigarro para mantenerme despierto. Fue entonces cuando, en el espejo retrovisor, me pareció ver algo extraño. Una figura caminando por el borde de la carretera. No le presté demasiada atención. Al fin y al cabo, es común ver a gente viajando a pie o esperando que alguien les dé un aventón. Pero lo que me llamó la atención fue que, unos kilómetros más adelante, vi a la misma figura. Estoy seguro de que era la misma, alta, delgada, con un sombrero que le cubría el rostro. Sentí un escalofrío, pero intenté no darle importancia. Tal vez solo era alguien que había tomado un atajo y había llegado antes que yo, aunque no tenía sentido. Decidí aumentar un poco la velocidad, más por instinto que por otra cosa. Pero conforme avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien crecía en mi interior. A unos 5 kilómetros de distancia vi algo más, un auto detenido en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando. Frené un poco y me acerqué despacio. Siempre he pensado que es mejor ser precavido en situaciones así, porque nunca sabes si es alguien pidiendo ayuda o si es una trampa. Desde el asiento del conductor observé el vehículo. Era un sedán viejo,
de color oscuro. No había señales de que hubiera alguien dentro, pero las puertas estaban cerradas. Entonces lo escuché, un golpe seco en la caja del tráiler, como si algo pesado hubiera caído sobre la lámina. Me quedé helado. Apagué el motor y bajé la ventana para escuchar mejor. El viento silbaba entre los matorrales al borde de la carretera, pero no se oía nada más. No quería bajar. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que solo siguiera manejando, pero había un ruido extraño, un crujido metálico, como si algo estuviera rasguñando la caja. «¡Hola!», grité sintiéndome estúpido al instante. ¿Quién iba a responderme en medio de la nada? Sin embargo, algo respondió, un sonido que no puedo describir del todo, como un gemido largo y profundo, pero con un tono que me heló la sangre. No era humano, eso lo supe desde el primer segundo. Encendí el motor rápidamente y pisé el acelerador, dejando el auto abandonado atrás. No sé qué era lo que había escuchado, pero no quería averiguarlo. Conforme avanzaba, empecé a notar algo extraño en la carretera. Había manchas oscuras en el pavimento, como si alguien hubiera derramado aceite o sangre. Las luces del tráiler las iluminaban brevemente antes de que quedaran atrás. Sentí un nudo en el estómago, pero no me detuve. Mi único objetivo era llegar a San Luis Potosí y salir de esa maldita carretera. Aproximadamente a unos 30 minutos después de dejar el auto abandonado, ocurrió lo peor. Una figura apareció en medio de la carretera. Estaba de pie, inmóvil, justo en mi camino. Frené con todas mis fuerzas, haciendo que los neumáticos chillaran contra el asfalto. El tráiler se detuvo a unos metros de la figura. Era la misma que había visto antes, estoy completamente seguro. Su silueta delgada, su sombrero, todo era idéntico. «¡Quítate del camino!», grité desde el interior de la cabina, pero no se movió. El miedo se convirtió en enojo. Si quería asustarme, no iba a lograrlo. Encendí las luces altas, esperando que se apartara, pero lo único que hizo fue inclinar la cabeza ligeramente, como si me estuviera estudiando. Entonces, comenzó a caminar hacia mí. Fue en ese momento que decidí salir del tráiler. No sé si fue el miedo o la adrenalina, pero tomé una linterna que siempre llevo conmigo y bajé, asegurándome de dejar las puertas del vehículo abiertas por si necesitaba volver a subir rápidamente. «¿Qué quieres?», le grité mientras avanzaba hacia él. La figura se detuvo a unos pasos de mí. Fue entonces cuando lo vi claramente. No era un hombre. Su rostro, Dios, nunca olvidaré su rostro. Era como si la piel se le hubiera derretido, dejando expuestos los huesos y los músculos. Sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Y entonces sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de humano. No sé cómo, pero mis piernas comenzaron a moverse antes de que mi mente pudiera reaccionar. Eché a correr hacia el lado opuesto de la carretera, con la linterna tambaleándose en mi mano. El terreno estaba lleno de piedras y matorrales, pero no me importó. Solo quería alejarme de esa cosa. Fue entonces cuando tropecé. Una roca oculta entre los matorrales me hizo perder el equilibrio y caí con todo el peso sobre mi pierna izquierda. Sentí un dolor agudo y cálido, seguido de un ardor insoportable. Miré hacia abajo y vi que una roca, filosa, había rasgado mi pantalón y se había clavado en mi piel, dejando un corte profundo. La sangre comenzó a manar rápidamente, empapando la tela. Quise levantarme, pero el dolor era demasiado. Entonces lo escuché de nuevo, ese gemido, pero más cerca, como si viniera de todas direcciones. Apunté la linterna hacia la carretera y lo vi. La figura estaba parada justo donde había caído, con la cabeza inclinada, observándome. No sé cómo, pero había llegado hasta mí sin hacer ningún ruido. Con el corazón a punto de salirse de mi pecho, logré arrastrarme hacia un arbusto cercano y apagar la linterna, esperando que no me viera. El gemido se hizo más fuerte, casi como si estuviera llamando a alguien. Cerré los ojos y recé, algo que no había hecho en años. El dolor en mi pierna era insoportable, pero el miedo era aún peor.
No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente el sonido desapareció. Cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba. Reuní el poco valor que me quedaba y comencé a arrastrarme de vuelta al tráiler. Cada movimiento era un suplicio, pero sabía que tenía que salir de ahí antes de que esa cosa regresara. Cuando finalmente llegué a la cabina, encendí el motor y pisé el acelerador, dejando una nube de polvo detrás de mí. La pierna me ardía y la sangre no dejaba de fluir, pero no me detuve hasta llegar a una gasolinera en San Luis Potosí. Ahí, un par de camioneros me ayudaron a vendar la herida y a calmarme. No les conté toda la historia. ¿Quién me iba a creer? Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi en esa carretera. Algunas noches sueño con esa figura y despierto con el mismo miedo que sentí aquella vez. Lo único que sé es que algo habita en la ruta entre Matehuala y Saltillo, algo que no pertenece a este mundo. Esa noche venía de Chihuahua, dejando un encargo en una bodega cerca del centro. La caja de mi tráiler estaba vacía. Ya había entregado la carga y mi plan era llegar a Cuauhtémoc para descansar unas horas antes de regresar a casa. Era una ruta que conocía bien y aunque el clima estaba fresco y las nubes tapaban la luna, no sentí necesidad de preocuparme. Había manejado por caminos peores y esa carretera, aunque solitaria, era segura. Al menos eso pensaba. Recuerdo que antes de salir de Chihuahua me detuve en una gasolinera a llenar el tanque y tomar un café. Era tarde, cerca de la medianoche. La despachadora, una mujer de unos 40 años con un chaleco de lana, me miró mientras revisaba las llantas. ¿Va lejos, amigo?, preguntó, casi como si quisiera saber más de lo que estaba dispuesta a decir. Le respondí que iba a Cuauhtémoc, y ella asintió, pero su rostro se ensombreció un poco. Maneje con cuidado. Dicen que esta noche... dicen que pasan cosas. No le di importancia. Los rumores en la carretera son comunes y siempre hay alguien que quiere meterle miedo a uno. Agradecí el café, encendí el motor y retomé el camino. El camión rugió como siempre y las luces iluminaron la carretera, que estaba desierta. Por lo general, cuando manejo de noche, pongo música para mantenerme despierto, pero esa vez decidí dejarla apagada. Había algo en el aire, un silencio extraño que no quería romper. Los faros iluminaban los bordes de la carretera, donde los arbustos y piedras parecían moverse con el viento, aunque no había brisa. Sentí una incomodidad leve, como si alguien estuviera observándome desde los cerros, pero me dije que era el cansancio. Pasaron unas 2 horas y el sueño comenzó a hacerme mella. Mis ojos se sentían pesados y mis dedos tamborileaban el volante para mantenerme alerta. Pensé en detenerme unos minutos, pero no quería quedarme estacionado en medio de la nada. Además, estaba cerca, tal vez a unos 40 minutos de Cuauhtémoc. Decidí seguir, confiando en que el café haría efecto tarde o temprano. Y entonces pasó. Estaba entrando en una curva cuando algo golpeó la caja del tráiler con tanta fuerza que pensé que había atropellado un animal o que una de las llantas había reventado. El ruido fue seco y metálico, como si alguien hubiera lanzado una roca contra el remolque. Frené de golpe, sintiendo cómo el camión se sacudía, y salí de la cabina con la linterna en mano para revisar qué había pasado. El aire afuera era helado. Mi aliento salía en nubes mientras inspeccionaba la caja. No había señales de impacto, ni marcas, ni nada que indicara que algo la hubiera golpeado. Sentí un escalofrío en la espalda, pero lo atribuí al frío. Mientras caminaba alrededor del camión, oí algo, un sonido que venía desde los árboles al costado de la carretera. Algo se movía ahí adentro, entre las ramas. Parecía un animal grande, pero no lo pude ver con claridad. ¿Quién anda ahí?, grité, más por instinto que por valentía. Por supuesto, no hubo respuesta, solo el crujir de hojas y ramas moviéndose. Decidí que lo mejor era regresar a la cabina y continuar. Lo último que quería era enfrentarme a un puma o un loco que estuviera rondando la carretera,
pero justo cuando daba la vuelta, algo salió disparado desde la caja del tráiler y me golpeó en la cabeza. No vi qué era, ni siquiera escuché el sonido antes del impacto. Solo sentí un dolor agudo en la frente y luego todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo junto al camión, con la linterna aún en la mano. El motor seguía encendido, pero las luces se habían apagado, como si algo las hubiera cortado. Mi cabeza latía con un dolor sordo y al tocarme la frente sentí un líquido caliente. Sangre. Lo primero que hice fue levantarme, aunque las piernas me temblaban. Intenté encender la linterna, pero no funcionaba. En la oscuridad pude distinguir algo extraño. La caja del tráiler estaba abierta. Yo estaba seguro de que la había cerrado con llave antes de salir de Chihuahua. Me acerqué lentamente, con los pelos de punta. No sé por qué lo hice. Una parte de mí quería subirme al camión y largarme de ahí, pero algo me empujaba a mirar. Cuando asomé la cabeza dentro de la caja, mi corazón casi se detuvo. Estaba vacía, como debería estar, pero las paredes interiores estaban cubiertas de marcas. No eran rayones normales, parecían dibujos hechos con uñas o algo filoso, como garabatos desordenados que no tenían sentido. En el centro de la caja había algo más, una figura pequeña, apenas visible en la oscuridad. Era como una muñeca hecha de ramas y trapos, con una especie de cuerda alrededor del cuello. Sentí que me faltaba el aire. Di un paso atrás, tropecé y caí al suelo. En ese momento, algo se movió dentro de la caja. No era un sonido fuerte, más bien como un roce, pero lo suficiente para que me levantara de un salto y corriera hacia la cabina. Cerré la puerta con fuerza, encendí las luces y puse el seguro. Las manos me temblaban mientras intentaba calmarme. Miré por los espejos, esperando ver algo salir de la caja, pero no pasó nada. Tranquilo, tranquilo, me repetí en voz alta. Encendí el motor y comencé a manejar de nuevo, dejando la puerta trasera abierta. No me importaba. Lo único que quería era salir de esa carretera lo más rápido posible. El resto del camino fue un infierno. Sentía que algo me seguía. Cada vez que miraba por los espejos, tenía la impresión de que había una sombra moviéndose detrás del camión, pero cuando giraba la cabeza para mirar directamente, no veía nada. Mi corazón no dejaba de latir como un tambor. Llegué a Cuauhtémoc al amanecer, con las manos sudadas y la cabeza todavía doliendo por el golpe. Cuando revisé la caja en una estación de servicio, no encontré la muñeca ni las marcas en las paredes. Todo estaba como debería estar. Incluso la puerta trasera estaba cerrada. Los mecánicos que revisaron el camión dijeron que todo estaba en orden. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos cansados, me miró fijamente mientras limpiaba una herramienta. «A veces la carretera te juega malas pasadas», dijo, como si supiera exactamente lo que había pasado. No le respondí. No quería hablar de eso. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, siento un nudo en el estómago. No sé qué fue lo que me golpeó esa noche, ni qué eran esas marcas o esa muñeca, pero una cosa sí sé, hay cosas en este mundo que es mejor no intentar entender, y a veces los caminos que tomamos nos llevan a lugares donde no deberíamos estar. Aún me lo pregunto mientras enciendo un cigarro y miro hacia el horizonte desde esta vieja estación de descanso. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México. He atravesado desiertos, montañas, pueblos donde el tiempo parece detenido. Y por supuesto, esas interminables autopistas solitarias donde solo me acompañan el motor de mi camión y mis propios pensamientos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche en la Sierra de Oaxaca. Dejé la casa temprano ese día. Mi esposa me preparó mi termo de café y un par de tortas para el camino, mientras yo revisaba el camión. Aceite, frenos, luces,
Todo tenía que estar en orden porque la carga era pesada y la ruta que me habían asignado era complicada. Me tocaba llevar un cargamento de materiales de construcción hasta un pequeño pueblo perdido en la montaña. El camino no era nuevo para mí, ya lo había hecho en otras ocasiones y aunque no es el tramo más fácil, nunca le tuve miedo. Pero algo, no sé qué, me daba mala espina desde que encendí el motor aquella mañana. Mi esposa lo notó y, como siempre, intentó quitarme las preocupaciones con una sonrisa. «Ve con cuidado», me dijo. Yo solo asentí, sin saber que esa sería la última vez que la vería antes de lo que estaba por venir. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas. Salí de Oaxaca capital, mientras el sol apenas despuntaba. La carretera estaba despejada y hasta el aire fresco de la mañana se sentía agradable. Hice una breve parada en un puesto de comida a las afueras de Tlacolula para echarme un taco de barbacoa y estirar las piernas. Todo era normal, rutina de siempre. Sin embargo, conforme me fui adentrando en la sierra, el cielo comenzó a nublarse y el ambiente cambió. No era solo el frío de la altura, sino algo más, una especie de peso en el aire, como si la montaña estuviera viva y observándome. No quise darle muchas vueltas. Los camioneros nos enfrentamos a tantas cosas en el camino que con el tiempo aprendes a ignorar tus propios pensamientos. Pero ese día, por más que intentaba sacudirme la incomodidad, algo dentro de mí seguía tenso. A eso de las 3 de la tarde llegué al punto donde la carretera se vuelve un camino angosto, rodeado de barrancos y curvas cerradas. Ya había pasado por ahí antes, pero nunca deja de darme nervios. Bajé la velocidad, encendí las luces y me concentré en cada curva. Mientras manejaba, escuché un golpe seco en la parte trasera del camión, como si algo pesado hubiera caído dentro de la caja. Fue un ruido fuerte, tanto que me hizo brincar en el asiento. Frené de golpe. El motor rugió al detenerse y todo quedó en silencio, excepto por mi respiración acelerada. Me quedé unos segundos mirando los espejos retrovisores, esperando ver algo que explicara el ruido. Pero no había nada, solo la montaña y la carretera vacía. Apagué el motor, tomé la linterna y bajé del camión. El frío me golpeó en cuanto puse un pie en el suelo y una sensación extraña, como un hormigueo, me recorrió el cuerpo. Caminé hacia la parte trasera y abrí las puertas de la caja. Todo parecía en orden. La carga estaba bien asegurada, no había nada fuera de lugar. Me sentí un poco tonto por haberme alarmado, pero justo cuando estaba a punto de cerrar las puertas, algo pasó. Sentí un golpe fuerte en el abdomen, como si alguien me hubiera dado un puñetazo con todas sus fuerzas. El dolor me dobló en el acto y caí al suelo con un gemido. Por un momento pensé que me había tropezado o que algo me había caído encima, pero no había nada, absolutamente nada. Me quedé ahí tirado unos segundos, tratando de recuperar el aliento. El frío del pavimento se sentía casi tan punzante como el dolor en mi estómago. Cuando finalmente logré incorporarme, noté que tenía la camisa manchada de algo oscuro. Encendí la linterna para ver mejor y me di cuenta de que era sangre. «¿Qué carajos?», murmuré, llevándome la mano al abdomen. Pero no tenía ninguna herida, al menos no una que pudiera explicar tanta sangre. Mi mente empezó a correr. ¿Sería posible que me hubiera lastimado y no me diera cuenta? Pero, ¿cómo? No había nada ahí. La caja estaba vacía, la carga intacta y yo estaba completamente solo. Regresé al camión, temblando, y me senté al volante. Encendí el motor, decidido a continuar. Fuera lo que fuera, no quería quedarme en ese lugar más tiempo del necesario, pero el problema no terminó ahí. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando vi algo en medio de la carretera. Era una figura humana, o al menos eso parecía. Estaba parada justo en una curva, inmóvil, como si estuviera esperando a que me acercara. Reduje la velocidad, encendí las luces altas y toqué el claxon, esperando que se moviera. Pero no lo hizo, y mientras me acercaba, me di cuenta de que había algo raro en esa figura. Su cuerpo era desproporcionado, como si sus brazos fueran demasiado largos y sus piernas demasiado cortas, y su cabeza parecía torcida, como si estuviera rota.
«Muévete, cabrón, Srenia», grité golpeando el volante. Pero la figura no se movió. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, pisé el freno con todas mis fuerzas, haciendo que las llantas chirriaran contra el asfalto. El camión se detuvo a solo unos metros de la figura. Tomé la linterna y bajé nuevamente, aunque esta vez con el corazón latiéndome en las sienes. No sé por qué lo hice. Quizás por instinto, o quizás porque quería comprobar que todo era producto de mi imaginación. Pero cuando apunté la linterna hacia donde había visto la figura, no había nada. El camino estaba vacío, ni una sombra ni una huella, nada. Esa noche decidí detenerme en un pequeño pueblo al pie de la montaña. Encontré una fonda abierta y me senté a comer algo, aunque apenas pude probar bocado. La dueña, una señora mayor con cabello recogido en un chongo, notó que estaba nervioso y me preguntó si todo estaba bien. Solo cansado, mentí. No quería contarle lo que había pasado. Temía que pensara que estaba loco, o peor, que supiera algo que yo no. ¿Por qué no descansa aquí esta noche? Swing me dijo, la sierra no es buen lugar para andar de noche. No sabe las cosas que uno puede encontrarse. Su comentario me heló la sangre. Le pregunté qué quería decir, pero solo se encogió de hombros y cambió de tema. Esa fue la primera vez que pensé en regresar, en darme la vuelta y dejar que alguien más entregara la carga. Pero sabía que no podía hacerlo. Mi trabajo dependía de eso. Esa noche dormí en la cabina del camión, o al menos lo intenté. Los ruidos extraños continuaron, golpes secos en la caja, el viento soplando como si alguien estuviera caminando alrededor del camión. Pero lo peor vino a eso de las 3 de la madrugada. Me despertó el sonido de algo raspando el parabrisas. Abrí los ojos de golpe y vi lo que parecía una mano negra, larga y huesuda, deslizándose por el cristal. No me atreví a moverme, solo cerré los ojos y recé, esperando que lo que fuera aquello desapareciera. Cuando salió el sol, me di cuenta de que el parabrisas tenía marcas, como si algo lo hubiera arañado durante la noche. No quiero alargar más el relato, pero diré esto, lo que sea que pasó esa noche en la sierra me marcó para siempre. No volví a tomar esa ruta. De hecho, evito pasar por Oaxaca si puedo. Algo o alguien no quería que estuviera ahí, y me aseguré de no volver a tentar a la suerte. Ahora, cada vez que enciendo el motor y veo la carretera extenderse frente a mí, recuerdo esas manos negras y ese golpe en el abdomen. A veces me pregunto si fue una advertencia o simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero una cosa es segura, la carretera guarda sus secretos y algunos es mejor dejarlos enterrados en la montaña. Esa noche hacía frío, el tipo de frío que se te mete en los huesos aunque traigas suéter. Las luces del camión iluminaban la carretera, pero el resto era pura oscuridad, interrumpida apenas por los destellos de algunos letreros desgastados y los ojos brillantes de los animales que a veces se asomaban al borde del camino. Iba escuchando la radio, una de esas estaciones de música norteña que siempre me han acompañado en mis viajes. Pero de pronto la señal comenzó a fallar. Primero un poco de estática y luego un silencio absoluto. Cambié de frecuencia varias veces, pero no había nada, solo ruido. Lo apagué, suspiré y seguí adelante. Fue entonces cuando lo vi. Era un niño. Estaba parado al borde de la carretera, completamente solo, descalzo y con ropa que parecía estar hecha jirones. No tendría más de 8 o 9 años, si acaso. Mi primer instinto fue frenar de golpe, pero algo me detuvo. Tal vez fue el miedo de que fuera un truco para asaltarme, o tal vez fue el simple hecho de que aquello no tenía sentido. ¿Qué hacía un niño a esas horas en medio de la nada? Reducí la velocidad y bajé la ventana del lado del conductor, tratando de verlo mejor. Él levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, hay algo en sus ojos que nunca olvidaré. No parecían los de un niño normal. No había miedo, ni llanto, ni esperanza. Solo vacío.
como si me estuviera viendo, pero al mismo tiempo no me estuviera viendo a mí, sino a través de mí. Le grité: «Oye, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí?». El niño levantó una mano como pidiendo ayuda, pero no dijo nada. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos seguían clavados en mí, como si intentaran leerme el pensamiento. En ese momento, cualquier precaución que hubiera tenido desapareció. Algo dentro de mí me obligó a detener el camión. Tal vez fue la culpa. ¿Qué clase de persona deja a un niño ahí, solo, en medio de la carretera? Apagué las luces altas, me bajé y caminé hacia él, dejando el motor encendido. «¿Dónde están tus papás?», le pregunté, intentando que mi voz sonara calmada. El niño bajó la mano y dio un paso hacia mí. Fue entonces cuando noté algo extraño. Sus pies descalzos no hacían ruido contra el pavimento, ni siquiera un leve roce. El aire se sentía más pesado, como si de repente la temperatura hubiera bajado aún más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo. Me agaché un poco para quedar a su altura. «Mira, no te preocupes, te puedo llevar a alguna parte segura. ¿Quieres subirte al camión?». El niño inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera pensando en mi oferta, pero antes de que pudiera decir algo más, dio otro paso hacia mí. Fue entonces cuando lo vi de cerca. La piel de sus brazos estaba cubierta de rasguños y manchas oscuras que parecían moretones. Sus uñas estaban largas, como si no las hubieran cortado en meses. Y sus ojos, esos malditos ojos, no tenían luz, ni siquiera el reflejo de las luces del camión. Retrocedí instintivamente, pero ya era demasiado tarde. El niño extendió las manos y se lanzó hacia mí con una fuerza que no parecía humana. Sentí un dolor agudo en el pecho y el aire se me fue de golpe. Era como si me estuviera desgarrando con uñas y dientes. Intenté gritar, pero mi voz no salía. El rostro del niño comenzó a cambiar frente a mis ojos. Su piel se volvió más oscura, casi negra, y sus facciones se distorsionaron como si estuviera derritiéndose. Sus uñas se alargaron y se hundieron en mi piel, mientras yo caía de espaldas al suelo. No sé cómo, pero logré apartarlo con un golpe desesperado. Él cayó hacia un lado, pero no hizo ningún ruido al tocar el suelo. Me arrastré hacia el camión, sintiendo cómo la sangre me empapaba la camisa. Subí de un salto, cerré la puerta y aceleré, sin importarme que todavía estuviera en reversa. El camión se tambaleó mientras giraba bruscamente y durante unos segundos pensé que iba a volcar, pero no me detuve. Solo seguí adelante, con el corazón latiendo como loco y las manos temblando en el volante. Cuando finalmente me atreví a mirar por el retrovisor, el niño ya no estaba, o al menos eso pensé al principio. Pero entonces lo vi. Estaba de pie en medio de la carretera, mirándome fijamente mientras me alejaba. Su rostro había vuelto a ser el de un niño normal, pero sus ojos seguían igual de vacíos. Luego levantó una mano, como si estuviera despidiéndose, y desapareció. Así, sin más. No me detuve hasta llegar a una gasolinera unos 40 minutos después. Apenas pude bajarme del camión. El encargado me vio llegar tambaleándome y corrió hacia mí. «¿Qué le pasó?», preguntó alarmado al ver mi camisa ensangrentada. Intenté responder, pero no pude. Mi cabeza daba vueltas y el dolor en el pecho era insoportable. Me desmayé ahí mismo, frente a él. Cuando desperté, estaba en un hospital. Los doctores me dijeron que las heridas no eran profundas, pero que eran extrañas. Parecían más arañazos de un animal que de una persona. Nadie me creyó cuando les conté lo que pasó. Dijeron que probablemente había sido un asalto y que mi mente había inventado la historia del niño como una forma de lidiar con el trauma. Pero yo sé lo que vi. Después de esa noche, dejé de tomar rutas nocturnas. No importa cuánto me paguen, no conduzco después de que se pone el sol. Cada vez que paso por esa carretera, siento un nudo en el estómago. Nunca volví a ver al niño, pero a veces, cuando estoy solo en el camión y el camino está oscuro, siento que alguien me está mirando. Y lo peor de todo es que
En el fondo sé que no fui el primero en encontrarme con él y sé que no seré el último. Esa tarde salí con buen tiempo. El sol todavía iluminaba los cerros y el cielo estaba despejado. Había algo en el aire que me hacía sentir inquieto, pero lo ignoré pensando que era cansancio. Después de todo, llevaba más de 2 días en la carretera, deteniéndome solo lo necesario para cargar diésel y comer algo rápido. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. La radio del tráiler apenas agarraba señal, así que me resigné a escuchar un playlist que había guardado en mi celular. Todo estaba tranquilo, hasta que el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas. Las sombras se alargaban sobre el asfalto, y pronto me encontré rodeado por una oscuridad que parecía más densa de lo habitual. No sé cómo explicarlo, pero el silencio de esa noche era diferente, como si algo estuviera esperando a que cruzara cierto límite. Llegué al primer túnel poco después de que anocheció. Era un túnel viejo, de esos que parecen construidos para camiones mucho más pequeños. Apenas había espacio para mi tráiler y tuve que encender las luces altas para ver el camino. Dentro del túnel, el eco de mi motor se sentía ensordecedor, como si algo me estuviera devolviendo el sonido amplificado. Me obligué a concentrarme en la carretera, pero un escalofrío recorrió mi espalda sin motivo aparente. Era como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad, aunque sabía que eso era imposible. Justo cuando estaba por salir del túnel, vi algo que me heló la sangre. Una figura apareció de la nada, justo en medio del camino. Era alta, delgada, y parecía estar cubierta con algo que se movía, como si llevara un abrigo lleno de hilos o ramas. No tuve tiempo de reaccionar. Giré el volante para esquivarla, pero aún así sentí un golpe en el costado del tráiler. El camión tambaleó y casi pierdo el control, pero logré estabilizarlo y seguí avanzando hasta salir del túnel. Mi corazón latía con fuerza y las manos me temblaban sobre el volante. Miré por los espejos retrovisores, pero no había nada detrás de mí. Todo estaba oscuro. Me estacioné a un lado de la carretera para revisar los daños, pensando que quizá había golpeado una roca o algún animal. Cuando bajé del camión, noté que el aire estaba más frío de lo normal, como si hubiera cambiado de estación en cuestión de minutos. Revisé el costado del tráiler con la linterna que siempre llevo conmigo. Había un rasguño largo, como si algo afilado lo hubiera arañado de principio a fin. Lo extraño es que no parecía un daño hecho por una rama o una piedra. Las marcas eran demasiado profundas y uniformes. Fue entonces cuando sentí un escozor en el brazo. Al mirarme, vi que mi camisa estaba rota y que un hilo de sangre me corría por la piel. No recordaba haberme golpeado con nada, pero la herida estaba ahí, fresca y abierta. Volví a subir al tráiler tratando de convencerme de que todo era producto del cansancio. Me limpié el brazo con un pañuelo y arranqué el motor, decidido a no detenerme hasta llegar a la siguiente gasolinera. Pero mientras avanzaba, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura en el túnel. ¿Qué había sido? ¿Un hombre? ¿Un animal? Ninguna de esas opciones tenía sentido. Además, había algo en su movimiento, algo que no era normal. El segundo túnel llegó unos kilómetros después. Este era más largo y aún más angosto que el primero. Tomé aire profundamente y encendí las luces altas otra vez, rezando porque no hubiera nada extraño esta vez. Pero a la mitad del túnel, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un problema eléctrico, algo que pasa seguido cuando el camión lleva mucho tiempo sin mantenimiento. Pero el parpadeo se volvió más rápido y luego, de repente, las luces se apagaron por completo. Quedé envuelto en una oscuridad total. Ni siquiera podía ver mis manos en el volante. Detuve el camión de golpe y traté de encender las luces de emergencia, pero no respondían. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido extraño, como si algo pesado estuviera raspando el costado del tráiler.
El sonido iba de adelante hacia atrás, lento y constante, como si alguien estuviera arrastrando una garra sobre el metal. Mi respiración se aceleró y un sudor frío me cubrió la frente. Quería moverme, hacer algo, pero estaba congelado por el miedo. El raspado se detuvo por un momento y luego escuché algo más. Era un golpeteo, suave pero insistente, como si alguien estuviera tocando la puerta del lado del conductor. «¿Quién anda ahí?», grité con todas mis fuerzas, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo silencio, un silencio tan profundo que mis propios latidos parecían ensordecerme. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, con las manos aferradas al volante. Finalmente, las luces del tráiler se encendieron de golpe, iluminando el túnel como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, pero no había nada ni nadie. Arranqué el camión lo más rápido que pude y salí del túnel, jurando que no volvería a detenerme hasta llegar a un lugar seguro. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, bajé del tráiler para inspeccionar el daño. El costado del camión tenía más marcas, iguales a las del primer túnel, pero esta vez eran más profundas, como si algo hubiera intentado abrirlo desde afuera. También noté que la herida en mi brazo había empeorado. Parecía más una quemadura que un rasguño, y la piel alrededor estaba roja e inflamada. Entré a la tienda de la gasolinera para comprar algo de café y preguntarle al encargado si sabía algo sobre esos túneles. El hombre, un señor ya mayor, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No deberías haber tomado esa ruta de noche», me dijo mientras llenaba mi termo. «La gente de por aquí cuenta historias de cosas raras que pasan en esos túneles, cosas que no tienen explicación». Le pedí que fuera más específico, pero solo negó con la cabeza. «Si llegaste hasta aquí, mejor sigue tu camino y no mires atrás», dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. Desde esa noche, evito a toda costa pasar por la Sierra Gorda. Cambié de rutas y hasta de horario, pero aún siento que algo me sigue. Algunas noches, mientras manejo, me parece escuchar ese mismo raspado, lento y constante, como un recordatorio de lo que pasó en esos túneles. No sé qué fue lo que vi, pero una cosa es segura: no era humano, y aunque quisiera olvidarlo, la cicatriz en mi brazo me lo recuerda todos los días.